Ok, vamos a comenzar entonces. Vamos a silenciar los micrófonos. Ya. Eh, bien, ¿cómo están todos ustedes? Buenas tardes, gusto de verlos. Me hacen falta algunas personas que espero que lleguen. Eh, ha sido una semana corrida, en realidad, está muy llena de cosas. Estamos con varias cositas. Eh, ahí está Francisca. Yo tengo que contarles que yo mañana tengo esta presentación de mi traducción de Safo. Eh, me tiene un poquito nervioso, pero en fin, nada muy grave. Eh, no es fácil meterse en un tema tan espinudo, ¿no? Como poesía del siglo, digamos, sexto, para ser buenas personas, siglo sexto antes de Cristo, eh, Sí. en una lengua que no es la usual. Hola, Fran. Hola, hola, buenas tardes a todos y a todas. Hola. Entonces, bueno, ahí esperando qué es lo que van a decir mis presentadores mañana. Y además resolviendo temas con la editorial, las editoriales que son tan complejas, ¿no? Que tenía que responderme y no me han respondido. Bueno, en fin, esos son para contarle un poco las tribulaciones. Como decía mi querido profesor, yo tuve un querido profesor en la Universidad Católica en aquellos años de nombre Eugenio Dittborn, un gran director de teatro, que siempre le preguntaba cuando uno llegaba a clases, ¿cómo te fue? Y ese cómo te fue es, ¿cómo le fue con la lectura? Porque yo la verdad es que me di cuenta el otro día que hemos hablado harto, pero no hemos entrado ni hincado el diente en la lectura, ¿no? Yo entiendo que la lectura de la teogonía es una lectura bien compleja, ¿no? Entonces, la verdad es que sería bueno poder entrar a ir dilucidando un poco las dudas que puedan salir, ¿no? Entramos la otra vez, gracias a una pregunta de Felipe hoy en día, alias Sergio, alias Felipe, esa inquietud que tuvo con respecto a la luz y la sombra, ¿no? Eh, Ujú. y la verdad es que yo volví a ese pasaje y me hizo mucho sentido tu pregunta, sobre todo porque creo que ahí uno puede encontrar una línea interesante de respuesta al espíritu de lo que es, digamos, la mentalidad griega que se desarrolla, digamos, en los siglos venideros, ¿no? Que es divertido, se puede traducir en esa frase latina ex fumo in lucem, ¿no? Que es el logo de las ediciones del Grupo Fuego de la Poesía, por lo demás, ¿no? Ex fumo in lucem, ¿no? Del, del humo, de la niebla a la luz, ¿no? Eh, es la noche, ¿no? Hay un tema ahí con la noche que es bien interesante y que va más allá de que de la noche nace el día, ¿no? Sino que de la noche nacen los sueños, ¿no? Nacen ¿cómo lo dice exactamente? No dice las bandas de los sueños, ¿no? Pero eh, lo dice muy bonito. Yo me quedé pegado leyéndolo, ¿no? Dice, luego además la diosa a la oscura noche dio a luz sin acostarse con nadie. No. Ah, y engendró la tribu de los sueños. Es muy bonito como lo dicen, ¿no? Eh, entonces, la noche parió la noche al maldito Moros, a la negra Quer y a Tánato. ¿Qué son esas tres cosas? ¿No? Son tres formas de nombrar a la muerte, ¿no? Moros, Quer y Tánatos. Ustedes, los que están en el universo de la psicología y de la psiquiatría, ¿no es cierto?, del psicoanálisis cercano, saben muy bien lo que significa Tánatos, ¿no? Ujú. Pero Eros y Tánatos. Eros y Tánatos, por ejemplo, ¿no? Esa diada.
Pero si nosotros buscamos, ¿no?, lo que significa moros, ¿no? Nosotros hemos hablado, y voy a traerlo yo ahora a colación, durante las veces que yo me he ocupado de la tragedia griega, ¿m?, siempre he puesto como punto la palabra destino, ¿no? Y he refutado la tesis alemana del destino. Y la he refutado a partir precisamente de esta partícula, de esta palabra, moros, ¿no? De donde nacen las palabras moira, eh, moirallo o reparto, y moira en el sentido más amplio de la palabra, moira que significa varias cosas, fundamentalmente porción, ángulo, esquina y límite, ¿no? También se habla de mira o moira, ¿no? Eh, en el sentido de lo que a uno le espera, pero que no tiene el sentido, y es muy importante esto para poder entender el universo griego, es muy importante saber que este concepto de lo que a uno le espera no es algo que esté escrito eh, de manera, escrito en piedra, como se dice, ¿no?, vulgarmente, y que no pertenece a una concepción que es la concepción latina de la linealidad inexorable de los sucesos, ¿no? Hay un tema ahí que tiene el moros en realidad, ¿m?, es los límites. La noche da a luz al límite, la idea del límite, ¿no? La idea de la finitud, ¿no? El universo, al generarse, ¿no es cierto? Gea genera, ¿no es cierto?, el Uranus, pero esto todo es generado por caos, decíamos la otra vez, ¿no es cierto?, que es la gran oquedad, ¿no? Pero esa misma oquedad, que es la que engendra también a la noche, ¿no?, genera a través de la noche los límites, ¿no? El hecho de que todo está de alguna manera acotado, lo acotado, ¿no? Es decir, es interesante para entender aquí, ¿no?, un poco lo que es el universo de los dioses griegos, ¿no?, que extrañamente, y aquí vamos a entrar ya más de lleno al tema de los mitos, y vamos a tener que recurrir en algún momento a los trabajos y los días de Hesíodo, cobran fundamentalmente importancia en el quehacer humano los dioses en Grecia, básicamente a través de las uniones de los dioses con mortales, en que los semidioses o héroes son los que finalmente tienen incidencia en la vida humana, no necesariamente los dioses, ¿no? Es decir, en el fondo, ¿por qué yo quise partir con la teogonía para meternos en el tema de los mitos? Es precisamente porque el universo, voy a decir teológico, aunque es un error, ¿no? El universo teológico de los griegos es un universo que en ninguna, que no tiene paralelo con la teología como la entendemos, como la conocemos nosotros, ¿no? Desde la teología cristiana o desde la teología musulmana, ¿no es cierto? Que es las disquisiciones sobre el Dios eterno, digamos, ¿no? Sempiterno y además omnisciente, ¿no? Aquí si pudiésemos hablar de teología, tendríamos que hablar, digamos, de entidades que tienen inicio y que son inmortales, sí, y solo sí, en la medida en que no tenemos idea de cuándo van a fenecer, ¿no? Pero ya nos lo aclara Anaximandro con la tesis de que el principio del universo es el infinito, ¿m?, porque todo aquello que nace del infinito tiene que volver al infinito y muere, y así también los dioses, que se generan en el infinito, en los sin límite, tienen que volver a esos sin límite. Por lo tanto, termina su ciclo. Es decir, hay un modo de pensar en lo griego en que el límite está siempre presente.
señorita Eresi. Gracias, profe Pedro. Sí, también me recordé con la Ilíada, en uno de los pasajes de la batalla, hay uno de los dioses que resulta herido en la batalla y Varios. hasta donde llegaba mi limitadísima comprensión o idea de los dioses griegos, es que fuera de ser inmortales y eran, no se les podía herir, digamos, eran unas cosas. Entonces, eso también es, si se les puede herir, yo no sé cuál sería el problema de que se les pudiera matar. Son inmortales porque no mueren de causa, no tienen una, estoy- eh, Son, no inmor- mueren son porque, inmortales, ujú. son inmortales, pero no anulables. De hecho, en la teogonía, si uno mira bien cómo es la pelea, digamos, la lucha contra los titanes son destruidos y son empujados al Tártaro, ¿no? Felipe Silva levantó la mano. Sí, lo que tú dices, dos comentarios, estaba justamente pensando eso. Primero, de que es súper interesante el tema de los límites y lo ilimitado, ¿no? Que es como que la noche va poniendo límites, o sea, la muerte también está relacionada a límites, o sea, y el límite es un orden al final del día. No todo se va a mezclar con todo, no todo es fluido, no todo es. Pero por otro lado, también la teogonía es una tremenda desmesura de la increíblemente ilimitado que puede ser la creatividad y la génesis de millones de dioses, de engendros, de monstruos, Entonces es curioso porque hay como un contrapunto en eso, de esta teogonía que es tan fértil, digamos, en que es como, y una teogonía además que es todo, es una cosmología, es una psicología, o sea, es como la naturaleza es una teogonía y la teogonía es un nacimiento de la naturaleza. Hay como, todo se va expresando, por así decirlo, eh, pero claro, entonces ahí me parece que hay un punto en eso, que es a lo mejor precisamente porque hay noches puede ocurrir todo eso, a lo mejor, porque si no, a lo mejor sería la difusión de un magma eh, indiferenciado absoluto que no da pie a nada. Entonces, pero porque es muy llamativa la desmesura y esta riqueza infinita que tiene la teogonía, que uno no termina nunca de conocer a todas las criaturas que surgen y las monstruosidades que surgen. Y está todo ahí. Incluso uno podría decir de que digamos, el nacimiento de los dioses es una especie de psicología y el alma humana es una especie de teogonía, porque está todo mezclado. O sea, resulta que el desasosiego también fue creado por los dioses. No es que el hombre tenga una condición que le permite estar desasosegado. ¿Entiendes? Entonces hay un punto ahí, y también pensé en el Tártaro y donde se van los titanes, que efectivamente es como que ahí hay un punto de límite también. Hay un punto de límite. Mira, es súper interesante lo que tú estás diciendo, es muy interesante y creo que falta una pata, sí, ¿ah? Don Felipe. Eh, la siguiente pata falta para mi gusto, Sergio. Y es que en la teogonía lo que se hace en el fondo es poner un orden en ese desorden, poner un límite, ¿no? Es interesante en ese sentido todo el concepto de las sucesiones, ¿no es cierto?, de las distintas dinastías, son tres, ¿no? Ya veremos, o podríamos traer a colación, ¿no es cierto?, el caso que nos revela Esquilo en el Prometeo encadenado, ¿no es cierto?, en que finalmente Prometeo es encadenado, ¿no?, porque no quiere revelarle a Zeus cuál es el peligro que tiene al frente, que existe, ¿no es cierto?, la posibilidad de que un hijo de él, ¿no es cierto?, lo derroque como él hizo con su padre, como su padre hizo a su vez con su propio padre, ¿no? Eh, es decir, hay una concepción de sucesiones dinásticas, ¿no es cierto?, que, que aparentemente tienen que ver con ponerle límites,
volvemos al límite, a las desmesuras, ¿no? Entonces, la concepción de la teogonía, en términos generales, uno podría decir que tiene como finalidad ponerle fin, ¿no es cierto?, poner orden en estas desmesuras. Y no es menor, te doy al tiro de la palabra, Natalia, y no es menor el hecho de que en la teogonía, Hesíodo se contrapone a Homero y le da roles precisos a los dioses y los transforma, como en el caso de Zeus, ¿cierto?, en conceptos. Natalia. No entiendo muy bien la idea o entiendo bastante mal la idea del límite acá. Entonces te quería preguntar, a propósito de lo que decía nuestro nuevo compañero Felipe, eh, eh, a propósito del aporte de la palabra y de la palabra del griego como idioma, porque yo me quedé así fascinada con lo que dijiste tú la semana pasada del caos como oquedad, ¿no es cierto? Que es un concepto tan distinto al que tenemos nosotros de caos. Eh, y estaba pensando que nosotros entendemos el límite también como frontera, como límite, que es algo totalmente opuesto a lo que ocurre con los dioses, ¿no es cierto? Los dioses son la desmesura, ¿no? Son la transgresión constante. Entonces, lo que yo alcanzo a divisar acá es que más bien el límite, y no sé si esto tiene que ver con la palabra Moira que tú decías, más bien alude como a un intento analítico de orden, ¿no? Siguiendo con la idea de caos, o sea, como de situar en lugares, ¿no? En lugares del universo, eh, lo, porciones, ¿no? ¿Qué lugar ocupa cada uno, ¿no? Eh, órdenes jerárquicos. O sea, como un intento analítico, nuevamente, ¿no? Más que límite en el sentido de limitación, porque pareciera que los dioses no responden a ese concepto del límite. Yo creo, perdón que te interrumpa, creo que hay Sí. que la idea que tú tienes de que los dioses no tienen límites es una idea homérica de los dioses. Los dioses como Ajá. nosotros los hemos conocido en la Ilíada, fundamentalmente en la Ilíada, ¿cierto?, Ujú, son dioses desmesurados. ujú, Desmesurados, arbitrarios, atrabiliarios, las tienen todas. Tienen todas esas ujú, cosas que no deben tener. Lo que hace ujú, Hesíodo, y esa es la importancia, a mi juicio, que tiene, ¿no? Y en ese sentido es, como yo alguna vez lo referí, un autor o un poeta mucho más cercano a lo que está ocurriendo socialmente, digamos, durante el siglo octavo, ¿no?, que acota, ¿no es cierto?, a los dioses y les da misiones, les da funciones a tal punto, ¿no es cierto?, que logra encajar a Zeus, que es el más díscolo, podríamos decir, el más atrabiliario de los dioses que nosotros enfrentamos en la Ilíada, ¿no es cierto?, le confiere la facultad de ser el concepto de justicia, ¿no? Es decir, lo delimita y por lo tanto, de alguna manera, desvirtúa la tradición en el sentido, ¿no?, de que tienen que justificarse de alguna manera todos los desvaríos que él tiene, amoroso, digamos, eh, o, ¿no es cierto?, con Alcmena, Hércules, o con Leda, ¿cierto?, Helena, o con el toro Europa, ¿no es cierto? Todas con Danae, ¿cierto? La lluvia de oro, ¿no? Todo eso que pasa a ser ya como historias aisladas y que cobran importancia no por la transgresión de Zeus, ¿no?, sino por los héroes que de ahí se engendran. Por eso dije yo que de alguna manera, ¿cierto?, la importancia de los dioses en la sociedad finalmente griega viene dada por el rol de los héroes. Son los héroes los que comienzan a intervenir
en la sociedad humana, finalmente. Y es una forma de limitar que tiene sido, a mi juicio, ¿no? Precisamente esa desmesura de los dioses, ¿no? Y creo que en ese sentido, que él incluya estos tres conceptos, ¿no es cierto? El moros, ker y tánatos, digamos, como partes de la noche, partiendo de la idea de que moros es el límite, ker también es un límite, es la muerte, ¿no? Y el tánatos que es el morir, ¿no? Eh, Está acotando en el fondo la, la arbitrariedad de los dioses. Maya. A ver, estoy con vos, Sí. estoy con audio ya. No sé, voy a decir algo que a lo mejor voy a ser un poco pesado, pero yo me doy cuenta que ustedes saben mucho y pueden dialogar mucho. Y yo me voy, no perdiendo, me voy aburriendo un poco, porque la verdad es que me encantaría oírte a ti, Pedro, y si hay dudas o opiniones, dejarlas un poco para el final, porque te vas todo el rato como pasándote a otras cosas. No sé cómo expresarlo y no quiero ser Está pesada. bien, no, está bien, A mí está me bien. encantaría oír que tú me contaras sobre las características, por ejemplo, de los dioses. Yo me he preguntado cómo juega la afectividad en estos dioses. ¿Cómo son solo unos dioses sementales? ¿En la procreación es lo único que importa? ¿Qué papel juegan las diosas? ¿Son solo receptores de estos machos? Eh, qué resulta de la cruza entre los dioses y los mortales? Tú acabas de decir que parece que son los héroes. Entonces, yo creo que, pucha, a mí me encantaría oírte más, entrar a la temática que yo espero. Eh, eh, Pido las disculpas del caso, No, es está lo que bien. quiero Está decir. bien. Está bien. Está No bien. sé cómo saco la mano ahora, poco sé. Eh, mm, No sé si los dioses me pueden ayudar. tienes que apretar la misma mano que apretaste para subir, la apretas y se baja. Ya, sabes que de repente la encontré nomás, ya. Bueno, no me hagas caso, va a quedar puesta. No, se va a bajar sola. Mira, Ya. el asunto tiene su complejidad, ¿ah? Porque tú haces un par de preguntas que son de muy difícil respuesta, ¿no? Con respecto a lo que es la afectividad. Precisamente uno de los problemas centrales de las divinidades griegas, ¿no? Si uno las mira, porque rebobino, ¿no? ¿Desde dónde nosotros podemos mirar y saber lo que son las divinidades griegas? ¿Cuáles son nuestras fuentes, ¿no? Nosotros tenemos muy pocas fuentes. Ujú. Básicamente dos autores, ¿no? Homero y Hesíodo. ¿No? Las divinidades, como las entiende Homero, ¿cierto? Son divinidades muy arbitrarias, ¿no? Eh, que tienen ciertas simpatías por algunos de los héroes a los que protegen, héroes, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, de la Ilíada, Afrodita protege a Paris porque la encontró la más bella, en- cuando se repartieron la manzana, se adjudicaron la manzana, ¿no es cierto? Eh, pero son relaciones fundamentalmente de intereses. ¿M? Los dioses en la Ilíada operan por intereses y por juego, y por las pulsiones que los mueven, ¿no? Es decir, de alguna manera las divinidades, como las presenta Homero, son divinidades más bien primitivas en ese sentido. ¿M? Divinidades que, que tienen un cierto campo de acción nominal, en el sentido de que Zeus es el dios de los cielos y de las nubes y el rayo, que Poseidón es el dios de los mares, de los terremotos y de las fuentes y las aguas, y que Hades, por ejemplo, es ¿no es cierto?, el dios de los infiernos, del inframundo, que Afrodita es la diosa que protege el amor sensual, el amor carnal, ¿no es cierto? Que Ares es el espíritu guerrero desbocado, que Atenea es la que gobierna la astucia, la razón y la guerra, etcétera, ¿no? Son campos más o menos limitados y delimitados, pero es difícil hablar de una afectividad, por ejemplo, ¿no? Porque no aparece nada de eso. ¿M?
El interés, por ejemplo, de Atenea en Ulises, en Odiseo, ¿no es cierto? No está muy explicado por qué. Simplemente ella le cae bien, podríamos decirlo así para simplificar, que a ella le cae bien Ulises porque Ulises es igual de astuto que ella, ¿no? Y entonces se entienden, ¿no? Pero no hay, uno no podría hablar de afectividad. Tampoco podría hablar simplemente de carnalidad. ¿Mm? Yo Ujú, creo que esa disyuntiva, ponerla así, no correspondería a cómo se aproxima uno o el griego a sus divinidades, ¿no? ujú, Eh, Uno podría decir, claro, Zeus no diría que es un semental ni que se plantea como tal, ¿no? Pero sí es un mujeriego, ¿no? Y no necesariamente un semental. Es un Dios que está constantemente deseando. Por lo tanto, es un Dios claramente un dominador, ¿no? Es decir, si uno pudiera pensar en Zeus desde una forma un poco más zoológica, uno diría que se plantea como un macho alfa, ¿no? Y desde esa perspectiva domina, ¿no? Y desde esa perspectiva es el que decide, ¿no es cierto?, derrocar a su padre, ¿no? Es como si uno, mutatis mutandi, mirara, ¿no es cierto?, cómo funcionan las tropillas o los grupos, digamos, de primates, ¿no? En que efectivamente hay un momento en que uno de los jóvenes se levanta, ¿no es cierto?, y le quita el liderazgo al padre o al macho alfa, digamos, ¿no? Eh, Son divinidades que es muy difícil imaginarlas desde un punto de vista de lo que nosotros entendemos por divinidad. ¿Mm? ujú, No son divinidades omniscientes, no son divinidades eh, que se interesen tampoco por todo. ¿Mm? No son divinidades que estén interesadas en los seres humanos. Los seres humanos son en la Ilíada y en la Odisea de Homero, son un poco como piezas de juego para ellos, ¿no? Especialmente en la Ilíada, ¿no? Son como peones, ellos en la guerra de Troya están como jugando al ajedrez, ¿no? ujú, Con sus peones. Éramos de los unos, etc., ¿no? Entonces, eh, ¿cómo en la relación entre ellos son relaciones que se dan de manera distinta? La otra fuente que nosotros tenemos, que es la que estamos viendo ahora, que es la fuente de Hesíodo, la teogonía, ujú, se plantea la divinidad de una manera distinta, ¿no? Aparentemente, y esta es mi percepción, tomando en cuenta, y voy a decir por qué tomando en cuenta la rivalidad, la tradición dice que se enfrentaron Homero y Hesíodo, ¿no?, en disputas o en campeonatos poéticos, ¿no? Y que eran como los grandes que se enfrentaban unos a otros, ¿no? Hesíodo, a mi juicio, plantea una corrección al cómo mira Homero, ¿no es cierto?, los dioses. Y precisamente de eso estaba hablando, es decir, a este desorden, a este espíritu atrabiliario que le otorga Homero a los dioses, arbitrario, ¿no es cierto?, antojadizo, opone y propone una secuencia de dinastías, ¿no?, que van cada vez más ordenándose. Es un progreso del desorden hacia un orden. Y a mi entender, cómo plantea ese orden, es desde la perspectiva de ir otorgándoles a los dioses, más allá de un carácter humano al elevado al cubo, digamos, o más allá, ¿m?, un carácter conceptual, es decir, transformando en realidad a Zeus de ser el rey, ¿no es cierto?, el que junta las nubes, el que tira los rayos, ¿no es cierto?, Eh, el que domina en el fondo incluso a sus hermanos Poseidón y Hades, ¿no es cierto?, en la idea de justicia. Y esa transformación es una transformación muy importante. Entonces, frente a tus preguntas, es difícil responder y el modo de acercarnos, en el fondo, a poder entenderlos, es
precisamente tratando de desentrañar qué es lo que nos quiere decir, en este caso Hesíodo. Y Hesíodo nos pone muchos problemas. Nos pone muchos problemas porque maneja parte, ¿no es cierto?, con un concepto que es complejo, que es el concepto de la oquedad, ¿no? El caos que le llama, caos, que en griego es la oquedad, ¿no? Y esa oquedad hay que llenarla. Lo que es más importante es que en la teogonía él no plantea la génesis de los seres humanos. Los seres humanos se mantienen aparte. Entonces, es más bien en ese sentido un libro de teología, ¿no? Y que no habla de la relación con los seres humanos. Comenta al pasar, sí, y Ficles con Alcmena tuvo a un hijo y con Zeus tuvo a Heracles o Hércules, ¿no es cierto? Lo que nosotros vamos a ver, lo que nosotros conocemos como mitos, por ejemplo, los mitos de Hércules. Hércules, hijo de un dios que hace 12 trabajos, eh, ¿no es cierto?, mandado por su medio hermano y su primo, ¿no? Y de ahí parte un poco la idea. Perseo, que en algún minuto vamos a hablar, ¿no es cierto?, es hijo de Andrómeda, que es una mortal seducida por Zeus en forma de lluvia de oro. Entonces, en el fondo, para poder entender las afectividades, las intenciones y el camino que los dioses nos plantean, en el fondo tenemos que desentrañar todo eso, ¿no? O sea, no hay una visión que uno pueda tener, decir, mira, esto es así y es así. Mi entender, mi entender, a través de la poesía clásica, es que ni los mismos griegos sabían muy bien qué eran sus dioses. Ya. Y eso es muy interesante porque eso es lo que permite finalmente que el pensamiento griego se desarrolle como se desarrolla y llegue a las cumbres a las que llegó finalmente, ¿no? O sea, piensa tú, como decía Natalia el otro día, ¿m? Cómo el concepto este de oquedad, ¿no es cierto?, también lo encontramos recién en el siglo XX con la nueva física, ¿no? Cómo la religión monoteísta de alguna manera contuvo, ¿no es cierto?, una investigación, una pregunta, ¿no es cierto?, que el hombre se hace a sí mismo sobre su realidad. La historia, en el fondo, de la teogonía, la historia de las divinidades griegas, en el fondo, es una historia de la pregunta del hombre sobre la naturaleza. Y es esa, a mi juicio, una de las razones por las cuales, cuando habla de las hijas del océano, de las 50, los nombres de estas Nereidas, creo que son, ya pues son la hija de Nereo, las Nereidas, ¿no? Los nombres de ellas indican propiedades o características de las olas, de los vientos, de los viajes. Es decir, solo dan cuenta de hechos que se observan en la naturaleza no abstracta, sino que en la naturaleza con la cual el griego, como marino, como navegante, se encuentra a diario, ¿no? Porque no desarrolla, por ejemplo, eso con respecto a la agricultura. No hay, aparte de los ríos que tienen nombre, pero no están las vacas de un tipo o de otro, o qué sé yo, los pastizales de unos o de otros. No hay ninfas de los pastizales, por decirlo así, ¿no? Hay de los bosques, ¿no? Es decir, es un pueblo, claramente un pueblo marino, un pueblo comerciante. Entonces, en el fondo estamos de alguna manera indagando precisamente para poder llegar efectivamente a los mitos, ¿no? Que son los mitos los que nos van a ir dilucidando en el fondo este universo que es caótico, sigue siendo caótico a pesar de la intención de Hesíodo de ponerle orden, ¿no? Porque a la larga no lo logra, ¿no? Definitivamente no lo logra. Tanto así que Gracias. después tiene que escribir otro libro que se llama Los trabajos y los días, en que trata de ponerle orden al ser humano y a su relación con los dioses, y que habla otra vez pone el tema no de las dinastías, sino de las razas humanas. Y también vuelve y dice que la mejor es aquella
la raza de los héroes, que es la cuarta edad, me parece, o la tercera, ¿no? Que es la raza o la época, digamos, de los Hércules, los Jasones, etcétera, ¿no? Todos estos que son hijos de dioses y por lo tanto intermediarios entre los dioses y los hombres. No sé si te ayudo yo con eso Sí, me ayudas mucho y me aclaras mucho. Y me doy cuenta que estamos como en los prolegómenos para echar Sí, a los mitos. sí, Y como, exactamente. claro, y yo percibía que no existía efectividad y todo lo que tú me has dicho, pero que quería oírlo de tus labios, porque a mí me parecía que era una situación bastante dura, o no del orden que nos imaginaríamos un encuentro entre estos dioses y esta procreación y toda esta cosa. En el fondo este caos es como la nada, de la nada salió todo, el tofu babuco, no sé cómo se dice, no sé si lo han oído ustedes, pero todo era caos. Me parece fantástico. Quedo muy contenta con tu respuesta. Qué bueno, qué bueno. De ahí, de ahí, No, de, pues, de ahí avanzamos, ¿no? Entonces, claro. Pero dígame. quisiera preguntarte una cosa como para complementar a lo mejor. Este relato que hace Hesíodo, ¿de ¿Mm? alguna manera va mostrando una evolución de los dioses? Mira, no sé si la palabra correcta sea evolución, en el sentido que nosotros imaginamos la evolución, siempre la asociamos como de ir de lo malo a lo mejor, digamos, ¿no? Eso Claro, bien, como un progreso. bien aristotélicamente, ¿no? Yo creo yo creo que el pensamiento griego, y cuando digo el pensamiento griego, hablo del pensamiento griego preplatónico, ¿no es cierto? O sea, Mm. antes de Aristóteles. Creo que el pensamiento griego es un pensamiento que no se plantea la idea del progreso, sino que se plantea simplemente la idea de la observación de las cosas, ¿no? De la Es como comprensión, fenomenológico nomás. en el fondo, claro, ¿no? Se Mm. plantea más bien la comprensión de las cosas en ese sentido. eh, yo creo que lo que Hesíodo hace es tratar de ponerle un orden, porque esas cosas de las que relata primero, ¿no es cierto?, los hecatónquiros y todas estas monstruosidades, eh, no las han visto los seres humanos, ¿no? Están ahí. Creo que se asemejan más bien a los fantasmas de la tropa de los sueños, ¿no? Eh, a los monstruos de la imaginación en la noche, ¿no? En la oscuridad, ¿no? Por eso que la oscuridad pone límites, por eso que en el fondo es la oscuridad la que nos impide, en el fondo, no llegar a la luz, aunque Ujú. nos empuja a ella. Y en ese sentido está todo el pensamiento finalmente no dialéctico desde el inicio, que lo vamos a encontrar, ¿no es cierto?, en Heráclito, y lo vamos a seguir encontrando, incluso en los diálogos platónicos, ¿no? En la invención del teatro, ¿no? Esa cosa como de tratar de entender el mundo desde las distintas miradas, ¿no? Mm. Ujú. Francisca, tú querías hablar, no, era la Ana María, que me hizo unas señas por ahí. Eh, Francis, Pedro, no, le hice chao a Sergio Slash Felipe, que se fue. Perdona, es que yo tengo un poco ¿cómo se llama? De síndrome de déficit atencional, sin no, hiperactividad. Sí. Eh, yo soy, Pedro, pero yo quiero aprovechar que ocurrió esto para decirte que hay una línea o verso, o no sé cómo se llame, que es el 590, según lo que yo tengo acá, voy a que buscarla. es absolutamente inaceptable. A ver si Y aquí quiero está. 500, saber cuál es el origen. 590 me dijiste. ¿Bajo qué título está, mami? Ningún título. Ah, de ¿Trabajos de verano? Ah, no. ese título es de Prometeo, pero en la 500. segunda página, A ver, pues de ella desciende la estirpe de femeninas mujeres. sí, de aquella procede el sexo femenino, punto y coma. En ¿Mm? aquella tuvo origen el linaje funesto,
Mm. el conjunto de todas las mujeres, calamidad grandísima, Yo me- las cuales viven con los mortales hombres y no quieren compartir la pobreza dañosa, sino tan solo la abundancia. Tengo una yo traducción también, distinta, tengo una traducción ¿Ya? distinta, pero te la voy a leer Ya. porque se parece, pero es más suave. Ah, ya. Luego que preparó el bello mal, parte en el 585 donde la leo yo, ¿no? Está hablando Sí, de sí, Pandora. ¿Sí? Luego sí. que preparó el bello mal a cambio de un bien, la llevó donde estaban los demás dioses y los hombres, engalanada con los adornos de la diosa de ojos glaucos, hija de poderoso padre, se refiere a Atenea, la ojos glaucos. Atenea. Mm. Ujú. Y un estupor se apoderó de los inmortales dioses y hombres mortales cuando vieron el espinoso engaño, irresistible para los hombres. Pues de ella desciende la estirpe de femeninas mujeres, gran calamidad para los mortales, con los varones conviven sin conformarse con la funesta penuria, sino con la saciedad. Bueno, para tu tranquilidad, para tu tranquilidad, Jasón, cuando se pelea con Medea, en un momento de la pelea dice, ¿por qué los hombres tendremos que engendrar con mujeres y no sé, no me acuerdo ¿Ya? cuál ¿Cuál otra especie posibilidad da? eligió? ¿Ah? Pero Mm. abomina de que tengan que engendrarse la humanidad con mujeres, los hombres y mujeres. Esto es no bien, le, no le hagas clase a las tesis, oye. sí, le voy a hacer clase de todas maneras. Yo creo Qué que visión. es una visión bien compleja, ¿eh? Es verdad, Sí, es una visión desde muy luego. compleja, pero yo tengo una teoría que es muy personal mía, que no he corroborado con nadie, es una teoría que es una teoría aventurada, más bien, Ujú, y que yo tengo la casi certeza de que los pueblos indoeuropeos que emigraron hacia Occidente eran Mm. pueblos altamente belicosos y altamente masculinizantes. ujú, Los panteones, digamos, indoeuropeos en general, ¿no? Tienen una conformación similar, dioses varones muy potentes, ¿no? Eh, las diosas, en el caso de los griegos, la diosa potente es Atenea, que es bien Genial. varonil, ¿no? Mm. Y es bien varonil y además es virgen. La otra que maneja el arco y la flecha, ¿no es cierto?, es Artemisa, ¿no? mm, Es guerrera de los bosques porque es cazadora y también es virgen y es consagrada virgen, ¿no? Es decir, hay una tendencia en el fondo a mantener a la mujer como resguardo, ¿no? Para la mantención de la estirpe probablemente mientras los hombres salen a la guerra y mueren en el campo de batalla. O sea, yo creo que puede haber muchas explicaciones, ¿no? Pero siendo un pueblo guerrero, ¿cierto? La mujer tiene que quedar confinada a la menor cantidad posible de peligro y por lo tanto es también entonces un peligro, es una fuente de males. Y es una fuente de males en el fondo, por, creo yo, no porque sea en sí una fuente de males, sino que porque es una invención que el universo masculino se hace para justificar lo que hace, ¿no? Es decir, tiene que inventar la historia de que tiene que salir a guerrear, cuando en el fondo su instinto es guerrero nomás. No sé si me explico. Mm. sí, sí. Sí, gracias, Pedro. Pues esa es mi visión, ¿no? Y ahora, en todo caso, ya que lo menciona y ya que mañana presento a Safo, ¿no? Debo, como es necesario decir que en el fondo, para los griegos, las mujeres en general, tanto para los dorios como para los jonios, especialmente los jonios, las mujeres no tenían
ningún valor, ¿no? O sea, las mujeres estaban ahí solamente para mantener la casa y procrear, ¿no? Eh, Tanto es así que a mujeres como la mujer de Pericles, ¿no es cierto?, Aspasia, que era una mujer que no era ateniense, que era de las costas de Asia Menor, una mujer altamente instruida, como pocos, que el mismo Platón la cita como su maestra de retórica, ¿no? Eh, es considerada una hetaira, Mm, Mm, una meretriz, o como quien ujú, diría hoy en día, una escort, mm. sin serlo, porque por lo que sabemos de su vida con Pericles, vivió con Pericles todo el tiempo, hasta que Pericles murió a causa de la peste, ¿no? Y muchos sostienen que ella era la que le hacía los discursos a Pericles, Sí, pues, el discurso famoso el famoso discurso fúnebre, es ¿no? de ella. Entonces, yo creo que esto, este poeta Hesíodo que invoca esta historia, no ujú, sé de dónde la trae. ¿M? A mí se me mm, ocurre que es una historia mezclada, eh, y lo voy a investigar para tener más información. Es una historia que mucho me parece importada de entre los fenicios y los babilonios. ¿M? ujú, La idea del mal, ¿no? De la mujer Mm. como el mal, ¿no? Que también es un tema con pueblos guerreros, ¿no? Eh, y es muy normal que Hesíodo se haga, a mi juicio, que se haga eco de eso, mm, porque Homero no se hace eco de eso, Homero no habla de eso. Homero es más bien un admirador de la belleza femenina, ¿no? Y no la entiende como fuente de males, salvo en el caso de Helena en la Ilíada, ¿no? Mm. Pero Hesíodo es un campesino. Hesíodo es un campesino, hijo de un campesino que tuvo que emigrar, ¿no es cierto? Es un inmigrante que sale de la isla de Eubea o Eubea hacia la zona de Tesalia, ¿no es cierto? Se instala a los pies del monte Helicón, donde se encuentra con las musas, y tiene un pequeño terreno que cultiva, y qué sé yo. Es un pequeño agricultor. ¿M? No es un hombre de dinero y no es un hombre aparentemente muy instruido, ¿no? Como si lo eran, entre comillas, las clases aristocráticas, ¿no? Es más bien se nutre de la sabiduría popular, de la sabiduría de oídas, diríamos, ¿no? Eh, es probable que haya tenido muchos prejuicios, ¿no? Y entre ellos también ese, ¿no? En su libro Los trabajos y los días, él habla de la dureza, le dice a su hermano y le habla a su hermano de la dureza del trabajo de la tierra, pero ¿qué es lo que hay que hacer? El hombre tiene que trabajar y trabajar como un buey y producir y estar atento a los tiempos, al momento en que cuaja la fruta del olivo, cuando son los vientos propicios para navegar, no perder tiempo en los dicasterios, es decir, en los juzgados, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, ¿no? Que es lo que le recrimina a su hermano. Es un hombre que habla más bien desde el trabajo, ¿no? Y, y yo creo que es normal, una sociedad, digamos, que se está recién formando y que tiene esos antecedentes, que tenga una división tan grande, digamos, entre hombres y mujeres. No creo que sea lo correcto, pero creo que en el proceso, digamos, de creación de las sociedades, en ese tiempo, en ese lugar, es más o menos entendible, ¿no? Sobre todo porque ya vamos a meter en la historia, la debacle que significa la caída, digamos, de la civilización micénica, ¿no? Mm. Es una caída que también deja una población muy diezmada. Los estudios arqueológicos entre el siglo XI y el siglo VIII dan cuenta de una disminución de osamentas de cementerios impresionante. Y eso lo único que nos indica es una disminución de población altísima.
Es como si de pronto la población de una ciudad de 10.000 habitantes hubiera decaído a 500, 700 habitantes. A esos niveles, ¿no? De despoblamiento. En general, a esos niveles de despoblamiento se producen este tipo de problemas, ¿no? Ujú. O sea, hay que cuidar a las mujeres, separarlas. Se producen esos fenómenos, ¿no? Históricamente. Un poco lo que pasó en Paraguay después de la Guerra del Chaco también, ¿no? En que se permite la poligamia precisamente para el repoblamiento, pero al mismo tiempo a las mujeres se las relega muy a segundo plano, precisamente para cuidar, etcétera. Sí, Fran. Sí, pensando en lo que le llamó la atención a mi mamá respecto de este párrafo que tiene una cuota de adjetivos respecto de las mujeres que no se ve respecto de los hombres. Pero por otro lado, en lo que yo he leído, hay más bien una descripción fáctica, sin adjetivar, respecto de los dioses hombres, partiendo por Urano, Mm. Cronos, no sé tanto Zeus, que tienen conductas Abominable. horrorosas, terribles, y por lo tanto, más allá de la adjetivación descalificadora que tiene respecto de las mujeres, que podemos entender idiosincráticamente desde esos tiempos y hasta el día de hoy, digamos, eh, en los hechos, en los actos, los varones nos salen mejor parados en la historia. Entiendo lo de guerrero, se nota ahí que lo principal está enfocado en esta cosa del hombre alfa, ¿no? Del macho alfa, Mm. y del destronar al padre, porque eso se da, pero las cosas más terribles lo vemos de Cronos, de Urano y Cronos, y después hay incluso descripción de las Nereidas, hay mucho ensalzamiento de ciertas bellezas, de Mm. ciertas... por ejemplo, Nemertes tiene la inteligencia de su inmortal padre. Hay matices, creo que en ese párrafo quizás hoy día nos suena muy tremebundo. La traducción que tiene mi mamá es peor que el que yo tengo, la misma que la tuya. Eh, Tu mamá tiene ese galán. pero sí, pero no me atrevería, de lo que tú dices y de lo que leo, no me atrevería a decir que hay una denostación así deliberada y acomodaticia respecto de las mujeres. Yo creo que en la primera descripción respecto de los dioses hombres es mucho más eh, no sé, sólido, más potente su discurso. Eso me Sí, pasa. sí, mira, o sea, tomando las dos puntas, digamos, del hilo, ¿no? Yo creo que Ana María tiene toda la razón respecto, digamos, de que claramente hay una desvaloración de las mujeres muy fuerte en ese episodio concreto, ¿no? Yo, por otra parte, por lo que tú dices, claramente en la teogonía hay una intención de ir poniendo orden, y parte del poner orden, ¿no es cierto?, es ir poniendo también justicia, ¿no? Eh, el mito de Pandora, que es el mito al que se refiere esto, ¿no es cierto?, y que lo volvemos a encontrar después en el otro libro, que es Los trabajos de los días, es un mito bastante pegado a la diabla, a mi juicio. Tiene bastante de interpolación, como se llama, ¿no? Es decir, un texto tomado de otro lado y puesto ahí, probablemente por el mismo Hesíodo, puesto que no se ha puesto en duda por las autoridades, digamos, académicas, desde Alejandría y antes, ¿no? Pero claramente es un mito que viene de otro lado, porque tiene una característica, a mi entender, distinta de lo que se ha hablado hasta ahora en la teogonía, ¿no? Cuaja más claramente en los trabajos de los días, porque en los trabajos de los días
se habla precisamente de las edades de los hombres, ¿no? Y de la perversión de los hombres y lo malos que son, y que fueron castigados por eso, por Zeus, que inventó esto para castigar a los hombres. Entonces, tiene esa carga, ¿no? Está más claro el mito de Pandora en los trabajos y los días que acá. Acá está referido, ¿no? Pero la tendencia finalmente de la teogonía es a poner orden. Es decir, desde el desorden, lo atrabiliario, llevar a los dioses a transformarlos en conceptos, ¿no? En abstracciones. Y hacer con eso se hace algo que es muy interesante y que tiene una importancia capital, a mi juicio, en el desarrollo del pensamiento griego. Y es que aleja a los dioses de manera casi definitiva de su relación con los seres humanos, Mm, al transformarlos en conceptos, ujú. ¿no? Entonces, nos conduce finalmente, incluso desde esa, comillas, primitividad que uno pudiese adjudicarle a ese Dios, nos conduce en la misma línea de pensamiento, ¿no? Y por eso es que el modo de conocer a los dioses es a través de los héroes. Natalia. Voy a hacer una pregunta nada que ver, pero a propósito de lo que tú acabas de decir, ¿no? Que el pensamiento griego logra, lo voy a poner como logro, transformar a los dioses en conceptos y desde ahí, ¿no es cierto?, alejarlos de los hombres y eso posibilita el pensamiento. Eh, teóricamente es lo mismo que hace, teóricamente digo, es lo mismo que hace el pensamiento judeocristiano, ¿no es cierto?, porque es un Dios conceptual, pero sin embargo, y distante de los hombres, pero sin embargo, ¿qué crees tú que hace, que el diferencial que logra el pensamiento griego, que favorece el pensamiento? El politeísmo, porque en el fondo el problema, el problema de lo conceptual, digamos, la transformación de los dioses en conceptos, no los transforma en un concepto eh, total, como sí hacen las religiones monoteístas, ¿no? Que es el Mm, concepto, digamos, ¿no? Aquí son mm, conceptos aislados, distintos, ¿no? Está el concepto de mm, Temis, que es una parte mm, de la justicia, que es distinto al concepto de Zeus, que es la justicia, que es distinto al concepto del Eros, que es distinto al mm, concepto de, ¿no? Entonces, en el fondo, eh, conceptualiza finalmente ciertas fuerzas, ¿no? Que en un tiempo eran no comprendidas, y estamos hablando de tiempos, ¿no es cierto?, de la Ilíada, estamos hablando de tiempos de la Odisea, probablemente de aquellos tiempos de los poemas perdidos como la Tebaida, ¿no es cierto?, etcétera, para ponerlos en una esfera distinta, ¿no? En una esfera que son conceptos no abarcadores del todo, sino que de cosas muy precisas y puntuales. Entonces, en ese sentido, no adquiere la dimensión que adquiere el monoteísmo, digamos, ¿no? Que termina siendo siempre totalitario finalmente, ¿no? ujú, O totalizante. ujú, Yo creo que esa es la gran diferencia. ujú, Porque en el fondo, al crear esos espacios, digamos, no separados, los conceptos separados, deja un espacio para seguir indagando, Mm, cosa que no, ujú, que el Dios total prácticamente no deja espacio, ujú, mm. porque lo controla todo, lo maneja todo, ¿no? ujú, Eso, eso es lo que podría decir. ujú. Entonces, bueno, volvemos para atrás, ¿no? Volvemos Ok. en el fondo, volvemos eh, a cómo finalmente, ¿no es cierto? Nosotros estábamos viendo, yo les dije que tratáramos de leer, digamos, hasta cuando Zeus finalmente no comienza la guerra con los titanes, ¿no? Mm. Cuando finalmente se levanta, cuando finalmente organiza, ¿no? Eh,
Y cuando yo les pregunté, le preguntaba cómo le había ido, como preguntaba Mm, Eugenio Dittborn, me refería un poco a sí, eso. sí, ¿Cómo les había ido con esa parte? Porque eh, esa es una lucha tan importante dentro del universo del pensamiento griego, que es parte de los frontones del antiguo Partenón, ¿cierto? Cuyos restos se encuentran en el Museo de la Acrópolis, ¿no? La parte de la lucha de los titanes, ¿no es cierto? Eh, la titanomaquia que se llama, ¿no es cierto? sí, Hay una parte con la lucha esto, con las Amazonas también, hay partes de esos mitos de la teogonía, digamos, ¿no? En las esculturas del siglo séptimo, sexto, ¿no? Si vieron algo ahí, tuvieron alguna duda con esa lectura, ¿m? Porque, dígame, me llamó la atención que acá también habla de que batallaron incesantemente por espacio de 10 años enteros. sí, 10 años. Es como de nuevo, pero 10 ¿sabes? años. Yo tengo la impresión, a raíz de eso, tuve la impresión de que podría ser un equivalente de los 40 años de la Biblia, un número para indicarlo mucho, ¿no? Ya. Mm, Los 40 años sí, del desierto, los 40 días de Jesús en el desierto, el número de 40, ¿no? Los sí, 40 días sí, y los 40 noches del diluvio, ¿no es cierto? sí. El número, ¿no? Yo creo que el número 10 también tiene un grado como en ese sentido. O sea, durante 10 años, son muchos años. O sea, O imagínate que Claro, cabalístico, o qué sé yo. pero imagínate que las guerras normalmente entre las distintas ciudades duraban, no sé, el verano. Mm. Eran incursiones rápidas, ¿no? Por eso la guerra del Peloponeso, que duró tantos años, del año 31, del 431 al 404 a.C., fue una guerra tan feroz, tan grave, considerada como como lo que fue la guerra mundial de la época, ¿no? Por eso. claro. Pero, mira, con respecto al crecimiento de Zeus, ¿no es cierto? A cómo es criado en Creta, ¿no? Cómo Sí, lo amamanta la cabra maltea, ¿no? Cómo lo protegen los curetes, ¿no es cierto? Y que hacen ruido con sus cascos y con sus escudos para que no se oigan los llantos de los niños, y entonces los titanes no lo encuentren, digamos, ¿no? O sea, Cronos, digo, ¿no? No lo sí, encuentre, ¿no? Y pueda crecer y pueda hacer la promesa para el golpe de Estado. Creo que es una de las partes más interesantes, sobre todo desde el punto de vista histórico, ¿no? Porque mm, ahí resulta que, en términos concretos, ¿no es cierto?, la teogonía nos habla de una génesis de los dioses, pero en términos de los estudios contemporáneos sobre la religión, nosotros nos podemos ver que en el fondo lo que reproduce Hesíodo, ¿m? Son las historias de varios Zeuses distintos Ujú, que se aunan en uno, ¿no? Hay una divinidad proveniente, ¿no es cierto?, de Creta, que es el Zeus del monte Ida de Creta, que es donde lo ocultan, ¿no es cierto?, sí, ¿no? Que es el monte Ida. Este monte Ida es el monte Ida de la isla de Creta, no es el monte Ida de Troya, ¿no? O ya, sea, Ida, como nombre de monte, es un nombre muy común, ¿ah? Como cuando uno se encuentra, no sé, pues, en Chile con eh, qué sé yo, Romeral. Hay miles de Romerales en Chile. Donde sí, uno quiera que vaya es un Romeral, ¿no? Más o menos como eso, ¿no? Está también la influencia, ¿no es cierto?, eh, de los dioses, de las divinidades eh, más bien mesopotámicas, ¿no? También en la idea de Zeus, el que junta las nubes, ¿no? Hay varias influencias, ¿no? Pero básicamente aquí estamos con dos en el fondo tradiciones, que una es la tradición cretense del Zeus, que
crece, ¿no es cierto?, cuidado por los curetes, amamantado por la cabra maltea, ¿no? Y que misteriosamente, no sabemos muy bien cómo, y no nos lo explica Hesíodo, cómo aparece de pronto en guerra con su padre, con los titanes. ¿Cómo vuelve? ¿Cómo regresa? ¿Cómo no dice nada? ¿No? Entonces, ahí también hay una suerte como de interpolación en el fondo, ¿no? Entonces, yo me saltaría esa parte en términos que lo dejaría como una anécdota y como una especie como de mito o de historia muy interesante, poéticamente hablando, ¿no? Muy simbólica además, ¿no? Es una idea, es una bella idea. Hay un historiador de las religiones muy interesante para mí, Carl Kerenyi, de quien ustedes tienen el libro de los mitos, de los héroes, este libro que se llama Los héroes Los griegos. héroes griegos. Claro. Carl Kerenyi, que nos hace referencia precisamente a el valor que tiene toda la tradición de los curetes, todo el culto del Zeus en Creta, ¿no? Que es un culto totalmente distinto. Zeus en Creta es un dios subterráneo, ¿no? O sea, todo este cuento de cuidarlo, el famoso cuento del ruido de los curetes para que no lo escuche Cronos, en realidad se refieren a una deidad que llaman en Creta Zeus, de alguna manera, ¿no? Pero que es un dios subterráneo al que se le va a rendir pleitesía en unas cuevas llenas de estalagmitas y estalactitas y donde se encienden fuegos. Sí. Y de ahí que entonces se le asimile al dios, ¿no es cierto?, del rayo, etcétera. Eso como historia es una historia muy bonita, muy interesante, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, de la historia de las religiones. Como mito también es bonito, simbólicamente es más potente, pero no nos aporta mucho, salvo como anécdota a la historia del salvamento de Zeus, porque lo que importa en realidad es cómo vuelve a poner orden, cómo vuelve en el fondo, ¿no es cierto?, a, cor- a cortar por lo sano, ¿no? Y cómo vuelve, siendo el hermano menor, a convertirse en el hermano mayor. Cómo logra convencer, ¿no?, a algunos de los titanes que lo acompañan. Hay varios titanes, le llamamos titanes, ¿no es cierto?, a los hijos de Cronos, o sea, a los hijos de Urano, perdón, a los hermanos de Cronos, ¿no? Cómo lo apoyan, cómo los convence, ¿no? Cómo finalmente él se vale de los monstruos, ¿no? Los hecatónquiros, ¿no es cierto?, básicamente Briareo, etcétera, para, ¿no?, vencer a los titanes. Cómo necesita de esa fuerza, ¿no es cierto?, para ir poniendo orden. Esa es una historia que a mí me parece que es la que tenemos que mirar mejor, digamos, ¿no? Porque todavía es la lucha por poner orden, ¿no es cierto?, por ir acotando el caos, que significa Cronos, que significa Urano. Imagínate que, o sea, Cronos, ¿no es cierto?, se come y devora a sus hijos. Es decir, es la anomia total finalmente, ¿no? ¿Cómo se pone, en el fondo, poner orden? Es poner ley también, ¿no? O sea, se supone que Zeus, ¿no?, a lo que viene es a poner orden y a poner una ley. ¿Qué es qué es de donde se agarra finalmente Hesíodo para poder conceptualizar a los dioses? Hay una idea de ley que no está en la Ilíada y que no está en la Odisea, y que nos abre el camino precisamente a ese concepto que es tan querido por los presocráticos, que es la idea del nomos, de la ley, ¿no? La ley de la naturaleza, ¿no? O sea, está todo esto muy imbricado, ¿no? No es un accidente que Hesíodo quiera ver el mundo desde la idea del orden y de la ley, pero no la ley de los hombres, y esto es importante, ¿no?, sino que la ley de los dioses, pero no de los dioses
como los entiende Homero, sino que de los dioses que finalmente son conceptos, como el concepto de Zeus, que es el concepto de justicia, ¿no? Zeus viene a poner orden, ¿no? Porque viene a poner, a instalar la justicia. La justicia en todo este universo de desorden que nace de la oquedad, que nace de manera arbitraria, ¿cierto? Porque Urano, que es creado por Gea, ¿no es cierto? Llega a ahogar a Gea, ¿no es cierto? Eh, no deja a los hijos respirar, ¿no es cierto? Y va procreando y procreando el mundo con ella y no le da descanso, ¿no es cierto? Hasta que tiene que preguntar ella a uno de sus hijos, ¿no es cierto? ¿Quién puede contra este sujeto? ¿No? Y entonces aparece el otro, Cronos. Cronos, ¿quién es Cronos? Cronos Eso también te iba a es, preguntar con Cronos. Cronos, en griego, Cronos quiere decir El tiempo. tiempo, tiempo. Cronos es el tiempo. ¿Se acuerdan ustedes de la radio Cronos? Sí, se nos cayó el carnet. Oye, yo, El perdón, llamado de ¿puedo comandancia. interrumpir? La Fran no, la Fran no. La radio Cronos, Yo querida Fran, era una radio que transmitía la hora todo el día. minuto a minuto, minuto a minuto. Y entre minuto y minuto era propaganda. Y era la radio que además estaba encendida en todas las casas de los bomberos porque era por donde se hacía llamado de comandancia, incendio en la calle no sé tanto. Ah, claro, qué buena. Era una radio maravillosa. Qué Yo recuerdo a mi importante madre, radio, qué yo recuerdo a mi importante madre radio. decir, ya, pero pongan la radio Cronos. ¿Qué Sí, hora es? no la Pongan la radio ponía. Cronos. Sí, Porque mucha además los gente no tenía relojes, reloj. Sí, po. y los que teníamos Oh, relojes en la casa, esos relojes grandes de pared, eran muy Sincronizar los inexactos. relojes, po. Eran muy inexactos. Algunos se No había adelantaban 10 minutos aparato. al día, otros más, otros menos. Entonces, ¿qué horas serán? Las 12 de ese reloj. A ver, no, pero pon la radio Cronos. Con la radio Cronos. Lo encuentro notable. Es para hacer un cuento. Absolutamente. Sí, pues, Claro. absolutamente. Claro. Cronos es el tiempo, entonces también uno debería pensar en esos simbolismos que están encerrados, mm, ¿no? mm. En, en, en esta teogonía, ¿no? Que tenemos el espacio ya delimitado por Gea y Urano y ahora tenemos el Y tiempo. ahora tenemos el tiempo y el tiempo que devora a sus hijos. Claro. Por eso que Cronos es temible, ¿no? Por eso es que Cronos es Porque en el fondo temible. yo pensaba mucho en esto de, porque es el paso del tiempo, y el paso del tiempo te lleva a la muerte. Sí, ¿Será po. esa relación o nada que ver tampoco? O sea, yo creo, o sea, el tiempo, es buena tu pregunta, porque, o sea, de alguna manera la idea del límite, ¿no es cierto?, Mm, mm, está en la noche, ¿no? ujú, Pero la noche es contemporánea en su nacimiento de Cronos, mm, hija de Urano, ¿no? mm. Ujú. Eh, y el tiempo, sí, pues el tiempo se devora a sus hijos. Claro, el paso Entonces, del tiempo. El Qué paso del tiempo. interesante metáfora para estos tiempos, ¿no? Mm. Hoy, Nosotros que estamos con la Fran leyendo Séneca, interesante la brevedad de la vida, interesante metáfora, cómo somos Ujú, devorados por el paso del tiempo. ujú, sí, pues el paso del tiempo devora a sus hijos, pero Claro. si no hay orden, Claro, por las urgencias. y si no hay orden, el devoramiento de los hijos no conduce a nada, no Mm. conduce a entendimiento, a nada. Entonces aparece la necesidad de poner orden y salvar a uno de sus hijos para que ponga orden, para que ponga orden de manera que el tiempo no sea un tiempo simplemente devorador de sus hijos, sino que a la vez sea un tiempo que ocurre dentro de un determinado moros o moira, un Un límite. determinado espacio, en determinados límites en los cuales el hombre, el ser vivo, cualquiera que éste sea, ¿no? puede desarrollar algo. ujú. Y no es destino, Moira, sino que porción, porque dentro de esa porción, el vivo, el ser vivo, puede tomar muchas direcciones. Ujú. No está obligado a una dirección única.
Ese concepto de la dirección única, finalmente, es una concepción más bien romana, que Ujú. los romanos toman de los etruscos, ¿no? Porque los romanos se forman culturalmente a partir de los etruscos, en realidad, ¿no? Y que podrían haber venido de Jonia. De Jonia o del norte, de cerca de Troya. Sí. Sí, pues. Dígame, señorita Eresi. Pedro, A ver si. perdón la digresión. En griego, en el griego de esta época, Zeus es con Z, es la última letra del abecedario griego. La última letra del abecedario griego, querida amiga, es la omega. Omega. Alfa y Omega. omega. Por eso El Omega. el ¿Por qué se alfa y el llama alfa y omega. Zeus? omega. La Principio y Z es fin. la Z es alfa, beta, iota, gamma, kappa, lambda. No, alfa, beta, iota. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, eta, zeta, Epsilon no, zeta, esa es la S. zeta. Rita. Es la séptima letra del alfabeto. Zeta. Zeus, Esa omega no está en el acervo cultural de tu generación, Fran. no, no. El alfa y omega. El principio y el fin, Yo soy el alfa y el omega, dice 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 Cristo. Jesús en uno de los evangelios. Principio y el fin. Creo que en el de San Juan. Mm. No tuve Eh, catequesis yo, mami, así que no. pero es Te importante. lo saltaste. Zeus, sí, Zeus se escribe con Z, pero su S. genitivo, que es el caso del genitivo, que es el caso de la propiedad, Ujú, es mm. Dios. Zeus, Ah, Dios, Día, Zev. Así es la declinación de la palabra Zeus. perdón, Hoy en ¿la puedes día, repetir? ¿La Zev, puedes repetir? Zevs, Dios, Día, Ya, Zev. sí, ya. O sea, Interesante. Dios, la palabra Dios es el genitivo. ¿Mm? Ujú, Y del genitivo de Zeus. claro. Entonces hay mucha discusión acerca que si cuando nosotros hablamos de Dios estamos hablando del genitivo de Zeus o de dónde sacamos esa palabra. Ujú. Interesante, interesante. Pedro, Súper ¿y interesante. hacia dónde vamos a conducir? O sea, perdón, estoy expresándome muy mal. Pensé que iba ¿Hacia a dónde preguntar nos hacia va? dónde vamos en la vida. Y que una manera de terminar, Ana María. No, no, ¿hacia dónde nos llevan las lecturas ahora? Mira, el plan es entrar al ciclo tebano. Ya, El ciclo tebano es súper importante, es de las cosas que perviven fundamentalmente en la Grecia clásica y hasta el día de hoy. Ustedes los que se ocupan de la psicología sabrán perfectamente, conocerán muy bien el mito de Edipo. Habrán oído Ujú, hablar de ese personaje, supongo, mm. ¿no? Es parte fundamental del ciclo troyano, o sea, el ciclo tebano, perdón. Bueno, sí, El ciclo tebano, que es todo lo que tiene que ver con la fundación de la ciudad de Tebas, eh, el fenicio que funda Tebas, que es Cadmo, su descendencia, entre los cuales está Edipo, ¿cierto? Y el desenlace de eso en la guerra fratricida entre los dos hermanos y después el ataque de los que llaman los epónimos, que son los hijos de los derrotados en la Primera Guerra y que vencen en la Segunda Guerra. En fin, todo eso es parte del ciclo tebano eh, ya, y que del cual hay muy pocas noticias porque esto se escribió, hubo un poema, un largo poema llamado La Tebaida, por Tebas de Grecia, digamos, pero que se perdió. Hay noticias en algunos críticos alejandrinos, en algunos comentaristas, acerca del poema, algunos pequeños trozos se salvan, pero en el fondo se refiere a toda esa historia. Por lo tanto, hay algunos cortes
sucesión, digamos, del mito. Pero es un mito muy importante porque es un mito, es uno de los mitos fundacionales, en el fondo, ¿no? De la cultura griega. De los mitos fundacionales de la cultura griega son básicamente el mito de lo que está alrededor de la Tebaida, o sea, el ciclo tebano, en lo que está alrededor de Troya, el ciclo troyano, que se llama, ¿no? Eh, lo que está alrededor de del viaje de los argonautas, que es un tema bastante más largo que el solo viaje, ¿no? Es un ciclo completo. ¿Mm? Eh, lo que tiene que ver también con el caso de Hércules, ¿no? Son varios mitos. Yo elegí esos mitos porque me parece que son los más significativos de Grecia clásica y también un tema que es central, que es la historia de Teseo. Teseo o el ciclo de Teseo, que parte, digamos, hay muchas versiones, ¿no? Que parte con Egeo, su padre, ahí se mezcla Medea, ¿no? En el cuento, Teseo, que es el héroe mítico fundador de Atenas, todos descendientes, hijos de la tierra de Atenas, etcétera, ¿no? De ahí salen varias otras historias, ¿no? Lo que nosotros conocemos en general como mitos, y que de los que nos contaban, no sé, nuestros padres o mi padre, no sé, a mí, ¿ah? Eran más bien las historias, las pequeñas historias derivadas, un poco además edulcoradas eh, y contadas casi como fábulas ya, de época más bien alejandrina o helenística, ¿no? Como decía yo el otro día, como el mito de Eco, ¿no es cierto? El mito de Dafne, lo que está en las metamorfosis de Ovidio, que no es que Ovidio las inventara por su propia, la sacara de su cabeza, ¿no? Sino que toma algunas de ellas de algunos fragmentos que están en la obra de Hesíodo, ¿no? Que el fragmento de historias de Heracles, ¿no es cierto?, de los Eas, ¿no? Yo tengo una aquí, tengo una versión que tiene otros fragmentos, ¿no es cierto?, como eh, de mujeres, las historias de mujeres, ¿no es cierto? Pero son muy fragmentarias, en que aparecen esas historias, ¿no? Aparecen las historias como de Europa, de Dafne, etcétera, ¿no? Pero aquí en este caso son fragmentos, ¿no? Lo que hace Ovidio es darles más bien una forma más bien literaria, más edulcorada y un poco más light, porque, y perdónenme si soy un sacrílego al respecto, para mí los latinos son muy light frente a la profundidad del universo griego, Ujú. desgraciadamente. O sea, de hecho, de, deforman la comedia, deforman el teatro y muchas otras cosas. Yo había dicho que íbamos a seguir con la teogonía esta sesión y la próxima Ujú. para terminar, para terminarla. Mi petición es que vengan con todas las dudas a la próxima sesión, todas las dudas que puedan, para, para poder resolverlas, cerrar un poco esta introducción de las deidades, digamos, para entender un poco como, como decíamos antiguamente, esta majamama de dioses, porque en realidad Mm. es un enredo feroz. ¿Ah? O sea, yo creo ni los mismos griegos se entienden, por lo mismo que inventan versiones, ¿no? Pueden jugar con las versiones, como juegan los trágicos. Es, es Sófocles el que inventa que Yocasta se suicida o que Edipo se saca los ojos y se va. El mito no dice nada, ¿no? Etcétera. Así que cualquier duda anoten y de Sí, ahí yo les voy a conseguirles material respecto de la Tebaida, respecto del ciclo tebano y se los voy a hacer llegar por el WhatsApp Ya, ya, estupendo. muy bien, para que tengamos ese material. ¿Mm? ya, Ujú. muy bien.
estupendo. Bueno, chiquillos, Perfecto. chiquillas, Muchas gracias. Yes. Muy buena la gracias a clase. ustedes. Que estén Muchas gracias, Muchas muy Pedro. gracias. bien. Y nada, Nos vemos deseo suerte mañana. para Que te mañana. vaya Chao. bien, que te Gracias. vaya bien en tu Con- conferencia. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, Buenas adiós. noches. Chao, Buenas buenas noches. noches. Chao.